Hola, hola a Hola, todos, hola a bienvenidos todos. a esta sesión. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Como verán, tenemos un panel increíble y espero que se la estén pasando increíble en Ignite, como la estamos pasando, igualmente nosotros. Saludos a todo Iberoamérica, que es quienes asumimos que están acá, y si hay cualquier otra región, por favor, coméntenos por ahí, preséntense todos. Vamos a tratar de hacer lo más interactivo posible, igual como interactuamos entre nosotros. También estaré yo ahí en las preguntas, así que si las ven un poco atropelladas es porque pues estoy contestando yo. Entonces, empezaré presentándonos a todos. El menos importante de todos soy yo, por eso voy al principio. Mi nombre es Isaac Carrada y soy el Product Marketing Manager de Developer Audience para Microsoft, que eso significa que llevo contacto con desarrolladores para Microsoft. Luego, en un orden total y completamente aleatorio, presentaré a nuestros panelistas increíbles de hoy. Empezaré con Humberto esta vez. Humberto es un consultor independiente que tiene más de 10 años de experiencia utilizando tecnologías de Microsoft, sobre todo Xamarin, ¿no? Y bueno, a través de Xamarin, pues obviamente, evidentemente, .NET y todo lo que es Microsoft Azure. Actualmente es nuestro MVP y también es Microsoft Certified Trainer. Se especializa en todo lo que es Software Development y pues Microsoft Azure. Es MVP para desarrollo. Acá está. Segundo, también tenemos a Ivana Tilka. Ivana seguramente recordarán su cara porque justamente estuvo presidiendo uno de nuestros keynotes acá. Obviamente, ya que conversemos con ella, nos contará un poco de cómo fue esta experiencia y de todo lo bueno y qué gusto, ¿no? Tener justamente esta relevancia a nivel LATAM dentro de este tipo de keynotes y a Ivana, y qué mejor que Ivana representándonos, ¿no? Entonces, Ivana es MVP de Inteligencia Artificial y también es Quality Manager en 3XM Group. Antes fue Full-Time Employee, fue nuestra colega dentro del equipo de Redmond y también estuvo en el New Technologies Team en Microsoft Argentina y Uruguay. Por tercero, tenemos a Ernesto, que es ingeniero informático con una gran experiencia en tecnología, tanto en Perú, España y Sudáfrica. Ahora está enfocado sobre todo en ver el potencial de tecnologías de nube y sobre todo en DevOps, ¿no? Es actualmente arquitecto de nube en Interbank y también es nuestro Microsoft MVP en Developer Technologies. También seguramente lo conocerán porque escribe mucho en consultorinternet.com y también toma fotos en su tiempo libre. Y también tenemos a una de nuestros full-time employees, que es Adriana. Adriana tiene 22 años de experiencia, es un honor también tenerte por acá. Y tiene muchísima experiencia tanto en roles nacionales como regionales de Latinoamérica, tanto como contribuyente individual como en equipo. Antes de estar acá con nosotros estaba en AT&T y actualmente es la directora de arquitectos de Data y en AI en Microsoft México. Entonces es un honor tenerte aquí, Adri. Bienvenida. Bueno, hice lo mejor para resumir esta experiencia ardua que tienen todos nuestros panelistas. Ahora sí, a pesar de que me gusta el sonido de mi propia voz, me callaré y le daré la palabra a Humberto, ¿por qué no? Como les decía, lo haremos lo más dinámico que podamos. Cada uno presentará lo que más le interesó de estos anuncios de Ignite y comentamos al respecto, ¿no? Igual, recuerden que ya está el Q&A, lo vamos a estar checando para que interactúen con nosotros. Entonces, Humberto, ¿qué te parecieron los anuncios de Ignite? ¿Cuáles consideras que son más relevantes? ¿Cuáles te gustaron más a ti y para todos nosotros que somos desarrolladores? Hola a todos, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, con la comunidad. Ya veo ahí nombres conocidos en las preguntas en el chat. Y bueno, pues difícil, ¿no? Seleccionar de entre los anuncios de Ignite. A pesar de que no es un evento que esté muy enfocado a la parte de desarrollo, muchos de los anuncios nos impactan directamente. Y bueno, escogí ahí algunos que me parecieron interesantes. Quiero comenzar con la parte de Azure Communication Services. Yo creo que muchos de los que desarrollamos aplicaciones y en la parte móvil se nota mucho, tenemos esa necesidad de enviar mensajes de texto, implementar chats, videollamadas, cosas que nos ayuden a interactuar con nuestros usuarios. Y uno de los anuncios justamente dentro de Ignite fue que ya va a estar en disponibilidad general, General Availability, como normalmente viene marcado, ya no será preview, la parte de llamadas, chats y SMS. Pero no solo se quedó en eso, también anunciaron que va a haber integración con Microsoft Teams, eso suena interesante. Y yo creo que la parte que más me gustó de este tema de Communication Services es que va a poder haber integración de Microsoft Bot Framework con la parte de llamadas de voz. Eso va a estar increíble, van a poder crearse flujos muy llamativos con Logic Apps, toda la parte de servicios de Azure. Y por supuesto, para desarrolladores tenemos
SDKs para trabajar con las plataformas más comunes, web, Android, iOS, y bueno, ahí hay un conjunto de SDKs y herramientas para nosotros que nos van a servir muchísimo. Otros de los anuncios hablaron sobre Net Upgrade Assistant. Esta es una herramienta que nos va a servir para migrar nuestros desarrollos que estén en Net Framework. Ya como ustedes saben, se anunció Net 5 hace unos meses y es importante empezar a trabajar con Net Core, Net 5. Si todavía no quieren ir a Net 5, al menos Net Core, que está con soporte extendido. Ya cuando llegue Net 6 tendremos otra herramienta. Y existía una herramienta que se llamaba Try Convert que nos servía para migrar los proyectos, pero este Upgrade Assistant nos da esa misma flexibilidad que tenía el Try Convert, bien integrado, pero además nos da un paso a paso y nos ayuda a mejorar los nuggets, instalar las nuevas versiones de Nugget. En proyectos como ASP.NET Core nos puede ayudar a agregar cierto tipo de archivos muy propios de este entorno que no existían en ASP.NET tradicional, archivos de configuración, el startup y en general varios archivos. Y llega hasta el punto de darnos recomendaciones de código, de decir, bueno, estás ocupando esto que es de ASP.NET, ahora mígralo a ASP.NET Core de esta manera. De todos modos, se requiere que nosotros trabajemos, pero nos facilita mucho el proceso, ¿no? Ya solo nos tenemos que enfocar a nuestros escenarios de uso más específicos. Y para finalizar con esto de los anuncios, quedan fuera muchos y ya tendré la oportunidad de platicar mis compañeros. Me quedo también con la parte de Visual Studio 2019. Saca un nuevo preview, la versión 16.9. Trae muchísimas mejoras, no nos da tiempo de platicar de todas, pero yo como desarrollador Xamarin, que es una de las herramientas que más me gusta, vienen muchas mejoras para la parte de XAML. Normalmente los que trabajamos con Xamarin ocupamos herramientas externas para potencializar el desarrollo y entonces muchas de esas funcionalidades ya están integradas dentro de Visual Studio, cosas como autogenerar propiedades en los View Model cuando trabajamos con MVVM, generar los comandos, una cantidad increíble de mejoras en el autocompletado, el IntelliSense para la parte XAML. Y la parte de Hot Reload dejó de ser preview. Ahora ya esto de ver nuestros diseños XAML desde en el dispositivo en tiempo real conforme vayamos cambiando, ya no está en preview, ya está en disponibilidad general, eso es muy bueno. Y además, pues ya tiene ahí algunos componentes extra, ¿no? Que nos podríamos extender mucho viéndolos. Para finalizar la parte de Visual Studio, algo que está muy interesante y que me gustó mucho, deberían ver la sesión si no vieron la sesión de desarrollo, es la integración con GitHub Actions, donde en una sola pantalla podemos ver un resumen de nuestro deployment y con un clic hacer el commit y lanzar el flujo con GitHub Actions, que eso para flujo de despliegue continuo, integración continua, todo esto de DevOps que está muy de moda desde hace un par de años, nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo ves, Isaac? ¿Qué te parece? No, pues está muy chido, la verdad. Chévere también. Sobre todo lo de .NET, digo, siempre, todos sabemos el pain que es a veces tener que hacer los upgrades, ¿no? Y tener que, pues, mantener actualizado todas nuestras librerías y actualizar nuestro código. Entonces es increíble que tengamos este tipo de ayuda. Y de igual forma, yo he de confesar que GitHub Actions, bueno, aparte de que el repositorio que utilizo siempre es GitHub, GitHub Actions ha sido mi manera favorita de implementar todo lo que es DevOps, de hecho. Pero bueno, hablando de todo lo que es DevOps, justo también me gustaría saber cuál es la opinión de nuestro otro MVP de Developer Technologies que tenemos acá, que es Ernesto. Ernesto, ¿qué te parece todo esto de lo que habló Humberto, tanto lo de .NET como esto de Visual Studio y bueno, lo de Communication Services, ¿no? Pues la verdad que son novedades muy potentes, me atrae mucho las facilidades para hacer la migración que estaba comentando y para dar el salto. Y también en el caso de GitHub Action está muy interesante, es darle opciones al desarrollador con soporte para los flujos CI/CD a la par que lo que ya se tiene con Azure DevOps y que todo tengan las opciones para hacer más ordenado el despliegue, porque un lema que leí por ahí es: los amigos no dejan que los amigos desplieguen con clic derecho. Queremos desplegar de manera ordenada, de manera predecible, y eso solamente se logra con pipelines definidos y estructurados, y estas opciones nos ayudan en ese objetivo: despliegues predecibles y reducción de los errores manuales, y todas esas opciones van por el buen camino. Pero ya que estamos, también quiero hablar de algunos temas que he visto interesantes en Ignite. Dentro de lo que es DevOps, un tema que estoy viendo omnipresente es el tema de la seguridad. Y por el lado de la seguridad, Microsoft le ha puesto muchas balas
a lo que es su iniciativa llamada Zero Trust, confianza cero. ¿Qué quiere decir? Todos los aspectos que tiene que tomar la organización para defender sus activos de información. Entonces, se basa en 3 principios que hay que verificar explícitamente. Se verificar explícitamente la identidad, si se tienen los permisos contra el recurso con el que se quiere acceder, usar siempre el menor privilegio. Si yo para leer un recurso necesito solo lectura, no voy a darle permisos de lectura y escritura. Entonces hay que ir muy granular respecto a los permisos que se requieren. Y un tema ya un poquito paranoico, pero que tiene sentido en el mundo actual, es asumir que hay una brecha, asumir que hay la potencialidad de que se puedan introducir a los activos de nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Microsoft en esta Ignite? Ha hecho varios anuncios respecto a capacidades de Azure Defender, alrededor de Microsoft 365, también con Azure Sentinel, pero me quedo yo ahorita con 2 pequeñas capacidades. Uno, que ya está disponible, el tema de passwordless. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un problema usual que las organizaciones fijan un password, una política de expiración, y que luego no puede usar passwords anteriores, y al final terminamos colocando en papelitos los passwords para no perdernos. Entonces, Microsoft está abriendo posibilidades para que te autentiques y de manera segura siempre, pero de manera más sencilla, sin necesidad de memorizar passwords, ya sea con biometría, con Microsoft Hello, Microsoft Authenticator. Se abren opciones para que el propio usuario tenga las capacidades de acceder de manera sencilla, pero asegurada a los recursos de la organización. También me ha llamado la atención, por ejemplo, que se ha anunciado ya la integración del acceso a los recursos de AWS desde la consola de Azure ID. Entonces, ya con eso tienes inclusive una capacidad de aseguramiento de recursos, no solo dentro de tu nube principal, que puede ser Azure, sino también de las otras nubes con las que puedes estar trabajando, un único punto de control de los accesos. Entonces, Microsoft está dándole una gran importancia a una visión holística de lo que es la seguridad. Por otro lado, a pesar de ser developer de corazón, me ha llamado siempre la atención desde el lanzamiento el servicio de Cosmos DB, que como sabrán es una base de datos no SQL que nos ofrece ventajas de replicación, performance, y también obliga a un cambio de paradigma en el modo de trabajo. Pero este servicio de Azure, que fue lanzado en 2018, si no me equivoco, 2017, ha crecido con mucha velocidad, mucha atracción, y se han añadido muchas capacidades. Yo invito a mis colegas desarrolladores y amigos de Data Platform que apuesten bastante por lo que es Cosmos. Pero, ¿qué es lo que te ofrece Microsoft en este Ignite? ¿Qué ha sacado? Pues bien, Cosmos es un catálogo de APIs para exponer bases de datos en diversos sabores: Cassandra, Mongo, Core SQL y los servicios Table y Gremlin. En este caso, lo que vio Microsoft es que en lo que es la API llamada Cassandra, había una demanda por servicios un poquito más nativos, no solo a nivel de API. Entonces, Microsoft ha anunciado la disponibilidad de lo que son la Cassandra Managed Instance, que sería un símil de lo que ya contamos con el SQL Server Managed Instance. Es un servicio manejado, pero ya un poco más nativo para quien quiere mayores capacidades de lo que te ofrece la plataforma de Cassandra, con el soporte y robustez que te da un entorno manejado a través de Cosmos. También está soportando la última API, la versión 4 de MongoDB, o sea, ya está a la par con las interfaces oficiales ya actualizadas. Y un detalle muy interesante, que es el soporte Airbag para el acceso a los recursos. Normalmente uno trabaja con primary keys, cadenas de conexión y muchos mecanismos complicados para poder acceder a un recurso. Microsoft progresivamente está utilizando o proponiendo el uso de Airbag, Role-Based Authorization Control, para acceder a los recursos, Managed Identities, y esta tendencia ha entrado progresivamente en diversos servicios de Azure. Y en este caso, a Cosmos le ha llegado la opción. Entonces tú defines, ok, yo, Ernesto, se me ha asignado permiso solamente a este objeto dentro de Cosmos de manera explícita, y ya no tengo que meter credenciales, primary keys, porque es mi identidad asegurada dentro de Azure AD la que me da el acceso
al recurso de Cosmos, y eso es algo que está aplicándose también en diversos servicios de Azure. Entonces, es un paso adelante y vamos a ver mucho más de esto en diversos servicios que poquito a poquito van a caer bajo esta tendencia. Y para cerrar, aquí vemos en este Ignite un paso más en una tecnología que fue anunciada en el Ignite de Microsoft de 2019, que es Azure Arc, que es la iniciativa de Microsoft para trabajar en la nube híbrida. No solamente gestionar tus recursos dentro de Azure, sino en el on-premise, en tu data center, o también manejar recursos de otras nubes desde un único panel en Azure. En este caso, ahora ya se ha consolidado el soporte de Kubernetes manejado por Azure Arc, como comentaba, en diversos entornos, no solo Azure, y también lo que se está anunciando es el soporte de Machine Learning en clústeres de Kubernetes gestionados a través de Azure Arc. Ya está en modo preview y ya está saliendo el formulario para que uno quiera trabajar en estas pruebas de Machine Learning con Azure Arc, pueden empezar a hacer la prueba, solicitarle a Microsoft ser parte de este preview. Y estas han sido mis novedades en este Ignite. Gracias, Isaac. No, muchas gracias a ti, Ernesto, justo por este approach holístico, aparte de todo lo que ya teníamos de desarrollo, pues todo lo que sabemos que es complementario, ¿no? Que es justamente lo que nos presentas. Esto de Azure Arc a mí también me gusta muchísimo. Creo que es muy importante mantenernos actualizados en todo lo que es multicloud, porque definitivamente va a marcar gran pauta de lo que será el futuro, ¿no? Y hablando de futuro, justamente tuvimos algo bastante futurista acá con Ivana Tilka, la recordarán del keynote. Y justamente igual ahorita nos viene a hablar de todo lo que es augmented reality, mixed reality y virtual reality. todo lo que son realidades, ¿no? Entonces, Ivana, primero que nada, cuéntanos cómo te la pasaste en el keynote, cómo lo sentiste, qué experiencia tienes de ello. El keynote fue, bueno, como saben, espero que la gente haya asistido, si no pudo disfrutarlo, capaz que en online puedan encontrar algún video. Se vivió una experiencia por primera vez, un keynote en el cual se compartió en realidad mixta, una experiencia con Satya y con Alex Kidman, que es el creador de HoloLens, en el cual estuvimos todos inmersos en un escenario virtual en el cual habían distintos tipos de hologramas con los que el cual pudimos interactuar. Y bueno, alrededor de todo esto que sucedieron 3 lanzamientos bastante importantes que desde mi punto de vista, porque yo amo la innovación, son algo que a mí me gustaría destacar. Por un lado, lo que es el Azure Remote Rendering, ahora está en General Availability. Básicamente, ¿qué era el Remote Rendering que se presentó ya en Ignite el año pasado? Es la posibilidad de hacer renderización de hologramas en la nube, ¿no es cierto?, en Azure. Nosotros sabemos, los que hemos desarrollado con hologramas, sabemos que no es fácil generar un holograma de alta calidad, sobre todo las empresas que lo necesitan. Yo siempre menciono a la empresa Toyota, que es una de las que más está utilizando Mixed Reality, que necesita hologramas para poder hacer ensamblajes de motores, ensamblajes de autopartes, y por ahí la calidad de los hologramas que se necesitan son bastante altas. Es por eso que Microsoft brinda este servicio en el cual toda la renderización se está haciendo en la nube y uno puede consumir esta renderización en alta calidad. Bien, ahora eso está en General Availability, como bien mencioné. Otro de los anuncios es lo que llamamos el Azure Object Anchors. Nosotros conocíamos, siempre digo nosotros porque yo me considero una desarrolladora en realidad mixta. Nosotros antes hemos trabajado siempre con lo que es Spatial Anchors, que la diferencia entre lo que se está presentando ahora en Public Preview es que antes nosotros los hologramas en el desarrollo, en el espacio, podíamos ubicarlos justamente en el espacio. Anclarlos en el espacio se tenía que hacer un escaneo previo de toda una habitación, por ejemplo, sea con un dispositivo o con un dispositivo de un headset o un dispositivo móvil, para poderlo ubicar en un punto específico del espacio un holograma. Ahora, con Object Anchors existe la posibilidad de ubicar esos hologramas en un objeto, ¿sí? Entonces, ahora nosotros podemos, imagínense esto, AI, detectar los objetos que tenemos a nuestro alrededor y a partir de un objeto detectado, ubicar un holograma por encima. Nuevamente, yéndonos al escenario de Toyota, en el cual hay que ensamblar un motor y que el aprendizaje para poder ensamblar un motor a todos los empleados de Toyota les cuesta bastante, porque imagínense la cantidad de autopartes que hay. Imagínense solamente con un headset o un dispositivo móvil que aparezca en un holograma indicado cuál es el paso que tiene que ir previo al anterior para poder ensamblarlo. Esto va a llevar a fabricación muchísimo más rápida y eso es solo un escenario del cual puedo mencionarlo. Hay muchísimos otros escenarios de educación, de salud, en los cuales ya se están utilizando. Satya mostró
varios escenarios de salud y Alex mostró específicamente escenarios en el entretenimiento, ¿sí? Y con ese key de entretenimiento me voy a lo que para mí fue la estrella de Ignite, que fue la presentación de Microsoft Mesh. La mayoría de las personas que estuve hablando desde ayer siempre, ¿qué es Microsoft Mesh y cómo lo describís? Bueno, es una plataforma de realidad mixta, hablamos bien siempre de realidad, de hologramas inversos en nuestra realidad, que está impulsada por Azure y que permite a que las personas que se encuentren en distintos lugares del mundo puedan unirse y colaborar en el mismo entorno por medio de distintos dispositivos. Estamos hablando de que yo en un avatar, Isaac, vos en un holograma hecho tuyo directamente con todo lo que es holoportation, Adri desde otro lado del mundo en una playa, todos podamos trabajar juntos y compartir la misma experiencia enseñándonos y aprendiéndonos a través de un ambiente generado, que fue lo que pasó en el keynote de este año, ¿no es cierto? Donde estuvo Satya, estuvo Alex y estuvo presente por primera instancia, como bien mencioné, el cofundador de lo que es Cirque du Soleil. El evento terminó con un gran espectáculo de todos los bailarines de Cirque du Soleil haciendo acrobacias y la gente que estuvo ahí pudo interactuar, sacarse foto con los hologramas, sacarse foto con Alex. Así que nada, esto es algo que se está presentando recién ahora, todavía no hay acceso, pueden ustedes registrarse al public preview y en caso que tengan un HoloLens pueden descargar ya la aplicación de Microsoft Mesh y probarla. Esto sí, todo esto que estamos hablando es cross-platform, así que la idea de Microsoft es que todo este tipo de desarrollo sea a través de no tan solo HoloLens, Oculus y todos los dispositivos de realidad virtual y también dispositivos móviles. Así que con eso, Isaac, espero haberte dejado interesado. Sí, no, bastante. Muchísimas gracias, Ivana. Y me parecen muy interesantes formas de implementación, ¿no? No únicamente el hecho de cómo utilizar todo lo que es augmented reality para el ejemplo que nos ponías, ¿no? Un ejemplo industrial, sino para las necesidades tanto sociales como psicológicas que tenemos ahorita en esta literal nueva realidad, ¿no? Sí. Que para poder seguir teniendo estas formas de colaborar entre nosotros, de interactuar entre nosotros y que nos den un poquito más de esa información que tenemos en lenguaje no verbal, ¿no? Y bueno, hablando también de cosas que están moldeando el futuro, justamente me gustaría pasar a ti, Adri, que digo, ya hablamos un poquito, bueno, Ernesto nos contó un poquito de data, ya Ivana nos contó algo de augmented reality y todo esto de otras realidades, llamémoslo así. ¿Qué viene de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que te gustó de inteligencia artificial, Adri? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con este panel distinguido y gracias, Ivana, por lo de la playa. Ojalá que se ve. Y bueno, pues yo me gustaría complementar ya lo que han mencionado con 3 anuncios de data y artificial intelligence que me parece que son súper importantes para la transformación de las empresas. La primera es el anuncio de en Azure Machine Learning de la capacidad en preview de extracción de datos en nuevos lenguajes. Entonces, por ejemplo, Form Recognizer, que es nuestro servicio de reconocimiento de formularios, que es un servicio cognitivo de Azure, ahora está introduciendo el soporte de documentos de identidad como pasaportes o licencias de conducir y la capacidad de poder leer y extraer de 64 nuevos lenguajes. Entonces, eso nos suma a un total de 73 lenguajes que podemos soportar en este servicio cognitivo. Entonces, de esta forma podemos extraer en forma mucho más sencilla documentos de identidad de pasaportes y de licencias para servicios financieros, para el registro de clientes en servicios de telecomunicaciones, hospitales, registro de entretenimiento, que Ivana también lo comentó. Entonces, la extracción de esta información y reconocimiento de formulario es súper importante. La extracción de datos de factura, también lo que permite, también se anunció, es extraer texto, tablas, valores clave que pueden estar estructurándose, que reflejen en forma digital el contenido de estos documentos originales, sin tener que estar etiquetando datos, sin tener que estar acudiendo a código intensivo. El segundo anuncio que me gustaría hacer es también el servicio cognitivo, que es el Azure Cognitive Search. Ahora este servicio también está en preview la capacidad embebida de inteligencia artificial para incorporar la búsqueda semántica
Esto permite pues, a los desarrolladores hacer resultados de búsqueda basados en la intención del cliente y no solamente en keywords. Y esto incorpora modelos súper avanzados dentro de servicios cognitivos de lenguaje natural y permite que podamos hacer búsquedas mucho más relevantes. Esto para Customer Service es clave. Y el tercer anuncio que me gustaría hacer es el de Power BI Premium. Salió generación 2 que tiene varias ventajas, entre las cuales la más importante yo creo que es la flexibilidad de licenciamiento por usuario o por capacidad, no solo por consumo. Y permite auto-scale, es otra de las capacidades que también ya salió. Y permite capacidades mejoradas de cost management y de métrica de utilización. Entonces, bueno, esto ya incorpora a todo el portafolio de Power BI, que es nuestra plataforma top de autoservicio y BI. Está top también en el cuadrante de Gartner, para que pues, se apueste a todo el tema de visualización de datos y business intelligence. Ese sería como mis 3 top, ¿no? Muchísimas gracias, Adri. Sí, totalmente de acuerdo en todo lo que tenemos para ayudar en la digitalización, más ahora que nunca es totalmente necesario poder digitalizar procesos y este cambio, bueno, y esta digitalización de documentos, ¿no? Y también todo lo que son el poder utilizar Semantic Search, también me parece que va a ser sumamente, o sea, las implicaciones son increíbles, ¿no? En el simple hecho de que, no sé, podríamos hacer una consulta a una guía que ya tenemos previa y sin necesidad de entrenar el bot, ¿no? Creo que da tiempo para una sola pregunta, porque tenemos ya muy poquito tiempo, pero elegiré la que yo quiera. Ok, listo. Hubieron 2 preguntas justamente para Ivana, justamente para todo lo que son hologramas y cómo se puede empezar con esto. Entonces digo, ya sé que es solamente 1 minuto, Ivana, pero ¿los puedes referir como a una página web o algo así para poder empezar en esto? Sí, como contesté en el comentario, learn.microsoft.com y docs.microsoft.com son las plataformas, ya están los tutoriales, hay incluso ambientes y laboratorios para hacer todo en español, así que cualquier cosa tienen mi Twitter, me pueden contactar también si en caso que necesiten, pero el primer lugar es learn.microsoft.com. Ok, muchas gracias. Igual, gracias a los que mandaron saludos. Gracias, Javi, por subirte, Javier Villegas. Mandaron saludos también a uno de nuestros buenos amigos MVPs que está acá, Jesús Gil. Saludos también, Jason, desde Costa Rica. Saludos a todos. Y bueno, muchísimas gracias por subirse este panel. Muchísimas gracias por todo. Podemos continuar la conversación con todos nosotros en nuestras redes sociales. Ahí ya saben cómo encontrarnos. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y sigamos con Ignite. Que se la sigan pasando chido.